Bueno, lo que más nos gusta de este proyecto, además de que es un lugar para compartir en familia, que eso es muy importante, es su simpleza tanto formal como material, que la integran al paisaje de una forma simple. Además que tiene un envejecimiento que es bueno, ¿no? Esta casa tiene ya casi 10 años y si uno la ve no parece, porque al ser todo madera de lapacho, que va tomando distintos colores, eso hace que tenga un buen envejecimiento, a diferencia de otros tipos de construcciones. Y nos gusta cómo va envejeciendo y cómo los años la van mejorando. Bueno, el objetivo de la casa se originó como una casa de vacaciones para dos familias con hijos pequeños, entonces eran dos familias hermanos, con sus hijos que eran primos, con mis hijos y los primos que compartían el cuarto en vacaciones, con el cual ese fue el objetivo principal de esta casa, una casa compartida, que se pueda compartir en simultáneo al mismo tiempo y que sea un momento de disfrute de los chicos y que pasen sus vacaciones en conjunto. Por eso van a ver después que la casa está pensada de esta manera, ¿no? Como dos suites espejadas, con el lugar de los niños en conjunto, eso en cuanto al layout. Y luego fue siempre una casa que buscó tener menor impacto en la naturaleza y en el terreno, por eso también la casa es una casa de madera, como muy liviana, con poco impacto en el terreno y en el espacio exterior. Buscar ser muy natural, que se integre al bosque, a la playa, con su material de la casa, con su paisaje, que es algo que pase como que se integre de una forma lo más orgánica posible al espacio y al territorio. Bueno, el pueblo de José Ignacio, que es acá, estamos muy cerquita con la casa, es un antiguo pueblo de pescadores que se ubica en una península, es muy pequeño, tiene muy poquitas casas, y lo que tiene de interesante es que tiene su sector de playa brava, su sector de playa mansa, es como un pequeño lugarcito que combina un montón de posibilidades de playa, además que concentra una cantidad de propuestas gastronómicas muy interesantes que han ido creciendo en los últimos años. Creo que los últimos 10 años fue muy importante para el crecimiento de José Ignacio, como polo gastronómico y como polo artístico, con lo cual es algo que le da como profundidad e interés a venir acá a vacacionar y a veranear. No es solamente la playa, sino que hay un montón de propuestas para hacer y en temáticas que a nosotros por lo menos nos gusta y nos interesa mucho. Todo lo que sea artístico y todo lo que sea natural y lo que sea gastronómico es algo que nos suma. Bueno, la casa, si bien somos arquitectos, tanto yo, Mariana, como Sebastián, mi marido, somos arquitectos, en este proyecto, por nosotros vivir en Buenos Aires y estar a distancia, no pudimos involucrarnos en el 100% del proyecto y de la casa. Hicimos un croquis preliminar, una idea, teníamos la idea de cómo queríamos que la casa se apoye, como una idea principal de cómo queríamos que sea la casa, y luego buscamos una arquitecta, Carolina Pedroni, que vive acá en Uruguay, que trabaja muy bien y que es muy detallista, que se ocupó de llevarla adelante, desarrollarla y llevarla adelante. Una vez que la casa estuvo lista, bueno, como arquitectos y como amantes del diseño y de la naturaleza y de todo lo estético, nos involucramos muchísimo en todo lo que es el interiorismo, el paisaje. Bueno, en cada espacio, que cada espacio vaya teniendo sus particularidades y sea especial y nos guste y podamos disfrutarla en familia, que bueno, que es la idea de este lugar de veraneo, ¿no? Es un lugar siempre de disfrute y de encuentro de la familia, que es como lo más importante. Bueno, el barrio Laguna Escondida es un barrio cerrado. Bueno, el barrio nos cautivó desde el día 1, justamente por lo agreste y natural de su entorno, ¿no? Buscamos el terreno que nos gustó por ser en esquina, nos gustó su desnivel, nos gustó esto que estaba justamente entre un sector como más de playa y un sector más de bosque, ¿no? Esta transición entre el bosque y la playa que le daba esta doble particularidad y que estamos tratando de hoy de reflejarla en su paisaje. Y bueno, cuando primero vinimos acá a este barrio hace 10 años o 12 años, había muy poquitas casas, era un espacio muy virgen, muy agreste, muy natural. Creo que había 3 casas nada más, fuimos los cuartos en construir acá.
Y bueno, eso fue parte de lo que nos cautivó de este lugar, ¿no? Su entorno, su paisaje, y siempre desde lo natural. Bueno, la casa está construida íntegramente en madera del apacho. El apacho es una madera muy dura, que se ha dejado al natural, ¿no? Sin hacerle nada, ninguna aplicación de nada. Eso hace que con el tiempo la madera vaya tomando distintos colores. Si nos vemos, tiene colores verdes, ocres, va tomando hongos, se va como mezclando, pasa a ser una casa natural de alguna manera. Bueno, la casa tiene su planta alta, sucede todo lo más importante, que es la cocina integrada con el comedor, con el estar, vinculado a la galería, ¿no? La terraza, como espacios exteriores que son muy importantes para el verano más que nada. Y hay 3 habitaciones, son 2 habitaciones principales en suite y la habitación al medio, que es la de los niños, que es la habitación compartida. Eso es lo que sucede en la planta alta. Y en la planta baja está la habitación de huéspedes, como lugar flexible, huéspedes, invitados, amigos, lo que sea, con otra habitación pequeña para también cuando venga alguien, siempre nos sirve para algún amigo que viene suelto, le decimos la habitación del suelto, y el lavadero, y todo eso vinculado con el jardín exterior. Bueno, la casa tiene 2 posibilidades de acceso. En el día a día, cuando estamos en verano y usándola, entramos siempre por abajo, que es como el acceso más de servicio, no de servicio, sino más al llegar de la playa, sacarse la arena, dejar las tablas, dejar las cosas afuera y entrar por abajo. Y el acceso principal es por arriba, por un camino de madera, que es como un camino serpenteante, que más como un paseo entre las plantas, que sería como el acceso principal. Pero bueno, tiene esta dualidad al ser una casa que aprovecha los desniveles, que se puede entrar por cualquiera de sus 2 lugares, de sus 2 niveles. Bueno, en cuanto al interior de la casa, justamente a diferencia de lo que es el exterior, se buscó un contraste, ¿no? Afuera es todo madera natural del apacho, que tiene como un color más oscuro, y el interior es totalmente blanca, están todas las paredes de pasillos, dormitorios, baños, siempre con texturas, ¿no? Es siempre de madera, tiene casi todo, las paredes un revestimiento ranurado de madera pintado de blanco, que es muy simple, los baños un revestimiento blanco, que son todos iguales, buscando esto de homogeneizar, ¿no? Que la casa sea siempre igual, que no haya diversidad de decisiones. Hay detalles de madera también en el interior, como el mueble de cocina, los marcos de las ventanas, pero se buscó este contraste entre el interior y el exterior, ¿no? Entre lo luminoso del interior y lo más natural del exterior. Bueno, el espacio central de la casa, el espacio social central de la casa, que es el living, comedor, cocina integrado, es como podía ser el corazón de la casa, ¿no? Es donde sucede todo, donde suceden los encuentros, donde cocinamos en familia. Tiene una gran isla central que nos gusta mucho cocinar, hacer tragos, compartir, somos de invitar amigos, nosotros y los chicos. O sea, nos gusta que la casa esté vivida y esté llena de gente, que a veces no entran, entonces está explotada de gente. Pero bueno, es lo lindo en invierno con la chimenea, pero es como el espacio central donde todo sucede, donde desayunamos, almorzamos, nos encontramos, antes que cada uno vaya a su momento de descanso. Bueno, las habitaciones de la casa tienen todas el mismo diseño y concepto. De nuevo, como hablamos con todo, todas tienen el mismo criterio de diseño, la misma simpleza de colores, tienen el mismo tipo de equipamiento. Las 2 suites principales son iguales, igual que la que tenemos abajo para huéspedes. Y la que es diferente y especial por ahí es la habitación de los niños, que es la habitación que fue pensada para compartir entre los primos, que tiene estas 6 cuchetas compartidas que van como abrazando el espacio, y que además de compartir fue muy divertido el tiempo que los chicos compartían ahí, las noches, las tardes, los juegos, saltar de arriba a abajo, pelearse, agarrarse de los pelos. Fue todo parte de lo que sucedió en esa habitación, así que bueno, esa tiene como su particularidad y es especial porque tiene muy lindos recuerdos.
El cuarto de huéspedes, que está ubicado abajo, más allá que tenga el mismo diseño de todos los cuartos, lo que tiene como particular es que está independiente, que tiene unos espacios de estar adelante y un panel corredizo que lo independiza y le da privacidad, que hoy puede ser para huéspedes, para amigos, el día de mañana para... Es un espacio flexible, que es como un departamento independiente con su baño, es como un dos ambientes independiente a la casa que le da privacidad a quien lo use. Además, en los exteriores que se usan mucho en el verano, además de lo que hablamos del paisaje, pero hay una gran galería afuera con dos mesas muy grandes que pueden comer hasta 20 personas, con lo cual es algo que se disfruta mucho en las vacaciones, con el sector de parrilla, que se usa mucho también en verano. O sea, esta casa, al ser una casa de veraneo, que si bien se usa en invierno también, pero en veraneo se usa mucho el espacio exterior. Y algo nuevo que hicimos el último verano fue una pérgola afuera, en el sector de abajo, con unos hamacas paraguayas y un lugar de estar, que lo usaron los chicos como lugar para juntarse con amigos, para juntarse a tomar algo antes de salir. Pasó a ser el lugar de los jóvenes, con lo cual ahora nada, ya está como... Todos lo quieren usar ese lugar de descanso. Bueno, es ir generando estos lugares de uso afuera de la casa también, no solamente adentro.